Queridos telespectadores, esto es Actual, la actualidad de Cantabria, la actualidad socioeconómica, cultural, política y sobre todo, y en estos momentos, la actualidad sanitaria. Ya quiero presentar a los primeros invitados a nuestro programa, don Benigno Abascal y don Javier Ayestarán. Buenas, ¿qué tal estamos? Pues aquí, muy bien. ¿Estamos bien de salud? Muy bien, perfectamente, muy por bien. ahora. ¿Estamos guardando la distancia de seguridad? Básico. Sí, Básico, sí. ¿Y lo estamos guardando? Sí. Así es. Sí, sí. Estamos ahora mismo cumpliendo con toda la normativa impuesta más que nada por las condiciones sanitarias que nos viene obligando el gobierno, pero que realmente son, entiendo que muy necesarias, ¿es así? Que el sentido común también lo dice eso. Sí, sí. Por esta pandemia y por las anteriores que han ocurrido. Cuando dices las anteriores, ¿a cuáles te refieres? ¿Tienes constancia? Pues mira, la más importante, la que ocurrió en 1918, que se llamó la mal llamada gripe española, que ocurrió algo similar. Y entonces eso fue una pauta para orientarnos cómo lo tenemos que hacer. Y la actual, sí, que estamos aprendiendo. Quiero hacer una presentación de vuestra firma. ¿Cómo se llama exactamente y cuál es vuestra actividad y desde cuándo la venís realizando? Ya, los dos somos médicos, ¿no? Y nosotros creamos esta empresa en 1990 en concreto. Ambos somos médicos, trabajamos aquí de manera permanente desde esa fecha y creo que poquito a poco nos vamos sacando la empresa hacia adelante. Medicur 24 horas significa que siempre estáis las 24 horas atendiendo a todos los pacientes y a todas las urgencias. ¿Esto es así? 24 horas al día, 365 días al año, excepto los bisiestos, que son 366. Muy bien. Me encanta que la puntualización y que comencemos con buen humor la entrevista. Benigno, nos has dicho que atendéis a todo tipo de urgencias. Sí, tenemos dos labores, básicamente. Uno, lo que es como una atención primaria, que hacemos tanto en consulta como a domicilio, y luego una discriminación entre si lo que vemos es urgente o no urgente para derivarlo al hospital. O sea que incluso tenéis, por lo que puedo entender, seguimiento sanitario a ciertas personas que tienen, pues que pretenden o que tienen vuestros servicios, los requieren y que tienen un seguimiento de la sanidad en este caso, ¿no? Así es. Eso es como una sanidad pública, pero en este caso vosotros atendéis de manera privada. Correcto. Muy bien. ¿Tenéis incluso hasta pues una regularización de cuotas o simplemente devengáis las facturas de honorarios? Vamos a ver, tenemos dos tipos de atención. Una es familiar, por cuotas que se pagan al mes, sí, y luego también tenemos una atención, digamos, privada pura. Pero básicamente nuestro trabajo se trata en atender a las familias de la zona oriental de Laredo. Queremos tratar uno de los temas que evidentemente tienen una candencia más importante en la actualidad, que no cabe duda, que es la experiencia del COVID, la experiencia de la pandemia. ¿Cómo ha venido atendiéndose? Porque tenemos constancia de que vosotros en vuestro centro sanitario no podéis atender por una prescripción legal, digamos que lo que es un afectado por el COVID. Pero, ¿habéis tenido experiencias de urgencias de gente que ha requerido vuestros servicios y que pudieran tener estos síntomas y que se han derivado? Contadnos esta experiencia. A ver, nosotros inicialmente, como cualquier médico, la clínica del COVID es muy aleatoria y muy distinta. Nuestra misión realmente solo consiste en sospechar que tiene un COVID y derivarlo al hospital. Y ya allí en el hospital se encargan de decidir si es o si no es. Básicamente porque nosotros no tenemos la infraestructura necesaria para poderlos atender. ¿Os han notificado unas prescripciones legales y médicas para realizar toda esta derivación al hospital? Básicamente, digamos, a través del colegio médico nos informa de cómo tenemos que hacerlo. Y más o menos se van siguiendo las pautas que marca el colegio de médicos. Sí. ¿Habéis tenido experiencias concretas de gente afectada que sabéis que son positivos? Mira, hemos tenido experiencias de todo tipo. Gente que parecía que estaba muy mala y que era COVID positivo y al final al hacer las pruebas salió negativo, y gente que aparentemente no estaba muy mal y salió COVID positivo. Por lo tanto, nuestra política dentro de la empresa hemos decidido
que cualquier persona que venga la consideraremos como si fuera positivo, para evitar contagios entre nosotros mismos o a nuestros clientes. Muy bien. Javier, tu experiencia al respecto. ¿Entiendes que mucha gente estaba muy alarmada por las noticias que estábamos recibiendo y que debido a esto existía una psicosis al respecto? ¿Cómo entiendes tú que ha ocurrido con los pacientes que habéis podido examinar médicamente? Efectivamente, tienes razón. Aquí ha habido dos cosas. Una, la real, efectivamente la pandemia nos cogió por sorpresa a todos, autoridades médicas, autoridades políticas de todo tipo, y al principio pasaba como que era una cosa de menor importancia, una gripe que iba a afectar a unos pocos o a unos muchos, pero con poca importancia de significación patológica, es decir, no iba a tener mucha repercusión en cuanto a la gravedad de los síntomas o a la afectación, y solamente a unos pocos que tuviesen ya patología previa o de una determinada edad muy avanzada, es a los que podía hacer daño. Luego se vio que esto se ampliaba mucho más, y sobre todo porque la población susceptible de poder contraer la enfermedad era toda, el 100%. Es decir, nadie estaba inmunizado. Es un virus nuevo. Frente a todos los virus, normalmente tenemos algún tipo de inmunidad, si no es toda la población, un gran porcentaje de la población, pero en este caso nadie tenía ninguna inmunidad, y aunque la letalidad o la morbilidad, es decir, la capacidad de hacer daño del virus, no fuese excesivamente alta, como la incidencia en la población sí que iba a ser muy alta, si tenemos en cuenta que en España somos 47 millones, pero en Europa somos cientos de millones, la capacidad o la incidencia que podía tener el virus era sobre el 100% de la población, es decir, que a aquel que entrase en contacto era un posible contagiado y portador hacia otros de la enfermedad. Por eso es la importancia que tenía, y luego detrás de ello vino un poquitín, como tú acabas de comentar, la psicosis sobre la población, de que ya nos mirábamos los unos a los otros como si todo el mundo la llevase encima, pero la verdad es que era una enfermedad que encubría mucho sus síntomas, puesto que los síntomas que daba aparentes, o por lo menos los primeros, o a los que afectaba poco, eran síntomas con los que habitualmente estábamos acostumbrados a ver en otras personas. Que puede entenderse como una gripe, o como un catarro mal curado, o como algo así. Un poquito de tos, una fiebre, en algunas personas nada. Y en algunas personas avanzaba y se le complicaban los síntomas. Y claro, esos síntomas que se complicaban, y sobre todo ese desarrollo de una neumonía, que es la que al final, en la mayoría de los casos ha conducido, o en algunos casos ha conducido a desenlaces fatales, era la evolución mala, por decirlo de alguna manera, pero dada que el alto porcentaje de personas infectadas, aunque solamente fuese unos pocos, un pequeño porcentaje sobre una población muy grande, es un gran número de casos, que es lo que hemos tenido, es lo que hemos podido ver aquí. Es muy llamativo, porque realmente la gravedad, parece obvio decirlo, ¿no? Pero la gravedad viene en que al afectado de la neumonía bilateral, que es un poco la grave afectación sanitaria, pues la agresividad del virus es brutal. Es decir, ¿por qué es tan letal y es tan agresivo el virus? ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, a ver, todavía no se conoce del todo, todavía estamos aprendiendo cada día un poquito más de cada virus. Desde su origen, hay teorías sobre el origen, cómo nació este virus, cómo apareció así de repente, que sí que podríamos hablar un ratito si quieres sobre ello, pero ¿por qué nos ha afectado tanto? Bueno, es un virus, digamos, que, por decirlo en términos coloquiales, se agarra a la mucosa del aparato respiratorio y ahí produce unos grandes daños. Y esos grandes daños, sobre todo, si son sobre personas que ya tienen una patología previa,
o personas de edad avanzada que ya tienen una inmunidad debilitada, les producía tal daño que era difícilmente superable sin una ayuda externa de aportación de oxígeno, respiradores, antivíricos. Se utilizaban medicamentos los que buenamente en ese momento se iba probando y ensayando con unos y con otros, hasta que a base de ensayo y error se vieron los que parecía que funcionaban bien, pero para entonces había mucha gente que desde luego pues no teníamos un desenlace bueno sobre ello. Todo esto tratado en unidades especializadas dentro de hospitales, pero que hasta para ellos era nuevo todo esto. Entonces se iban elaborando protocolos que se iban pasando de unos hospitales a otros, de unas unidades a otras. A ti te ha funcionado bien esto, pues a mí me ha funcionado bien esto otro, y dependiendo de las condiciones de cada paciente no todos los medicamentos funcionaban igual. Esto también lo teníamos que tener en cuenta, que no es que decir, bueno, pues esto ha funcionado, pues siempre utilizamos esto. En unos pacientes funcionaba bien un medicamento, pero en otros no. Y todo se ha ido aprendiendo sobre ello y se sigue todavía aprendiendo sobre cómo encaminar y cómo tratar esta infección. Sí que tenemos, Benigno, sí que tenemos constancia, y parece que eso es algo que ha sido ratificado por todos los sanitarios y por todas las experiencias, y que en la población infantil no ha existido una afectación, porque puedes explicarnos, todos hemos escuchado bastantes versiones, parece ser que realmente niños afectados prácticamente no han existido, o si han existido puede ser que tuvieran padecimientos o patologías previas, que es lo que han desencadenado en un desenlace puede ser que fatal, ¿no? ¿Por qué o existe se puede ratificar que los niños en la población infantil no ha existido esta afectación, la afectación del virus? Sí ha existido, pero en cantidad muy pequeña. Realmente, digamos, se consideran jóvenes a todas las personas en sanidad, inferiores a 50 años, que son las personas que han sido menos afectadas por el virus. Jóvenes a menos de 50, dices. A menos de 50 años sanitariamente, no niños, correcto, jóvenes, personas jóvenes. Vale. Y ese grupo de personas han sido estadísticamente las que menor han sido afectadas. Pero no quiere decir que no hayan sido afectadas. Lo que ha ocurrido es que la mayoría de ellas han pasado una clínica que parecía un simple resfriado, que no se le ha dado importancia, y por eso, digamos, los ingresos hospitalarios de gente joven, menor de 50 años, han sido muy pocas. El mayor problema radica en las que teóricamente tienen más de 50 años, porque la mayoría de las veces viene asociado con otras enfermedades. ¿Por qué ese corte de 50 años? Me interesa. Es curioso. Es estadístico. Pero curioso, se centra en los 50 años. Entre 50 y 60, Vale. Entonces ya el abanico es bastante... Pero igual, digamos que frente a esta enfermedad los jóvenes han sido menores de 50 años. Y luego está otro grupo de población muy importante, que es los que son realmente jóvenes, digamos, de 20 a 30 años, que son los que le pasan prácticamente asintomática, pero corren un riesgo muy grave, que es que ellos son asintomáticos, pero lo pueden contagiar a otras personas. De ahí viene toda esa discusión que está todos los días en los medios. ¿Por qué la gente no pone precauciones cuando ellos, aunque sean asintomáticas, son los portadores? Luego hablaremos de ello. De acuerdo. Luego hablaremos. Pero sí que me interesa, abundando, porque antes has sugerido, Javier, que el origen del virus, ¿no? ¿Has hecho alguna apreciación previa? Sí. ¿Tienes alguna información que nos puedas añadir? Mira, os podría comentar, hay varias teorías principalmente hay dos teorías sobre el origen de este virus. Se ha sugerido que el origen pudiera ser artificial, provocado por el hombre. ¿Incluso artificial? Sí, provocado por el hombre, o sea, este virus que hubiese sido diseñado en un laboratorio. Concretamente hay una teoría que dice que había sido elaborado en un laboratorio del área de Wuhan, en China, que es donde se reportaron los primeros casos del COVID, y luego está la teoría de que el virus no haya sido creado por el hombre, sino que haya sido una evolución natural. A ver,
Defensores de que este virus haya sido creado por el hombre, hay un gran virólogo francés, Luc Montagnier, que para que nos hagamos un poquitín idea de quién estamos hablando, fue el descubridor del VIH, del virus del SIDA. Este virólogo posteriormente recibió un premio, unos años más tarde recibió un premio Nobel precisamente porque al descubrir la secuencia de este virus, identificar este virus, se pudo llegar a un tratamiento que hizo que esta enfermedad del SIDA pasase de ser una enfermedad mortal a una enfermedad con la que los pacientes podían convivir y vivir muchísimos años debido a un tratamiento que se creó porque al identificar un virus somos más capaces de poder crear un tratamiento. Y como os decía, este virólogo, Montagnier, lo que dijo, es francés él, y lo que nos vino a decir es que había descubierto que había unas secuencias en el código genético del virus del COVID que eran iguales a otros virus que afectaban al ser humano, y que entonces lo que se había hecho era coger un virus de un animal, insertarle secuencias del código genético de virus que afectaban humanos, con lo cual el virus era capaz de penetrar en seres humanos debido a esa inserción de parte del código genético. Bueno, esta teoría luego la verdad es que la comunidad científica en general no la ha aceptado, porque ha ido más por otras líneas que se ha visto o todo indica a que esto es una zoonosis. Una zoonosis es una afectación por el ser humano de un virus que anteriormente afectaba a animales, en este caso a un murciélago. El murciélago tenía un virus que solamente le afectaba a él, no afectaba a seres humanos, pero no nos podemos olvidar que los virus dentro de su código genético mutan de manera constante para adaptarse a las circunstancias. Entonces, una de esas mutaciones hizo que pudiese afectar al ser humano. Se supone que además, todos somos conocedores que dentro del mercado asiático el consumo de animales y de consumo de animales salvajes era frecuente. Ahora parece ser que es menos frecuente, pero siempre ha sido muy frecuente porque la sociedad de allí está habituada a ello. Y eso hace que si al virus le vamos exponiendo a diferentes ambientes y a diferentes situaciones, es más fácil que una de esas secuencias en las que el virus muta de forma natural termine afectando algo que antes no lo hacía, en este caso a la población humana. Entra en la población humana que no tiene ninguna defensa porque nunca se ha encontrado con este peligro y se encuentra sin defensas, que es lo que ha pasado y lo que ha dado lugar a una pandemia. Esto junto con lo que nos comentaba antes el compañero, el doctor Abascal, que en 1918 hubo una pandemia por la gripe que se llamó gripe española. Se llamó gripe española porque mal llamada gripe española. Lo que pasa que cuando entonces estábamos en la Primera Guerra Mundial, aunque afectó a otros países, a Estados Unidos primero, ellos no querían dar difusión sobre esto porque eran unas noticias, digamos, desalentadoras para el curso de la guerra. Y España no estaba en guerra, no le afectaba la Primera Guerra Mundial, y entonces España sí que publicó que había muchos casos de gripe, que fue fatal, pero había muchos otros países de Europa y de Norteamérica que estaban más afectados que en España. Se le quedó el apelativo de gripe española y bueno, pues nos quedamos con ello. ¿Qué diferencia hay entre la gripe española y el COVID? Pues que la gripe española la gripe de 1918 afectó a muchísima más cantidad de gente que esta. No había tratamientos, no se podían poner tratamientos ni aislar como ahora, pero el COVID ha habido una cosa en diferencia a ella, que es nuestra movilidad. La movilidad que podía haber hace 50 o 100 años comparada con la que hay ahora. Una persona puede estar ahora aquí en Cantabria, mañana estar en Londres, pasar a estar en Buenos Aires en Argentina y dentro de 5 días estar en China. Y si somos portadores de un agente infeccioso, como en este caso el virus del COVID, eso lo vamos trasladando de un sitio a otro, cosa que antes la movilidad era tan escasa
que el curso de una pandemia era muchísimo más lento que lo que hay ahora, que lo que ha habido ahora, que ha sido en cuestión de meses difundirse prácticamente por todo el mundo. Es curioso, Javier, la globalización, que es tan buena, porque podemos estar, yo puedo estar hablando con familiares o amigos en Guatemala, en Brasil, en China, por WhatsApp, en cualquier momento, podemos comunicarnos, podemos irnos, comunicarnos por internet, podemos desplazarnos en avión y la culpa 8 o 10 horas y estamos en Asia. Y podemos tener los tratamientos que tienen ellos y los podemos tener nosotros también. Exacto. De hecho, China publicó su código genético, el código genético del virus del COVID, no me acuerdo exactamente si fue, sí, en enero del 2020, China publicó el código genético del virus, que eso es muchísimo. Eso nos ha dado lo suficiente para poder hacer tratamientos y para poder ensayar las vacunas que en este momento ¿Por qué? Porque es una identificación exacta. Exactamente. La firma es el retrato del virus por dentro. Exacto. Y eso nos da para poder elaborar las vacunas, si no, no se podrían estar haciendo, si no podríamos estar hablando de que hasta que esto ocurriese, probar y ensayos podrían pasar años. Con esto, en vez de años, nos podemos limitar a meses, un año. Pero podemos una pregunta, tener una... es que se habla en infinitos programas de televisión, informaciones, se habla de que la vacuna, en un principio se decía que en noviembre, que en diciembre, que en enero. Otros científicos hablan de que para establecer una vacuna de forma que sea efectiva puede hablarse de años. Las vacunas contra la gripe, pues las conocemos todos. La gente a partir de una edad se debe vacunar, ¿sí o no? Pregunto. Sí. A vuestro entender, mejor. sí, es mejor. Sí, de hecho este año se supone que la vacuna de la gripe se va a hacer extensiva a muchísima más población por una circunstancia. No queremos confundir la gripe estacional con los síntomas que produce el COVID. Los síntomas que produce la gripe estacional y los síntomas que nos produce este coronavirus son muy parecidos. Si nos encontramos a alguien que tose y tiene fiebre debido a una gripe estacional y le aislamos durante 2 semanas porque todavía no tenemos una vacuna, estamos condenando a un aislamiento a una gran parte de la población que igual no lo necesita. Si conseguimos que esta vacuna de la gripe estacional sea extensiva a mucha más gente, tiene un coste económico, pero luego va a tener por contra un ahorro económico, que es, hay que tener en cuenta que el tratamiento de cualquier paciente del COVID tiene un coste económico alto. Extraordinario. Cuando yo lo que he podido contemplar, y me ha comentado, porque yo tengo alguna amistad que ha padecido el COVID de forma grave, ha salido afortunadamente bien en Valdecilla, pero han tenido una afectación grave, es que, claro, no solamente por la atención humana, es decir, los sanitarios que están vinculados, todo el despliegue de medios para poderse aislar, todos los equipos de protección, sino por todos los útiles, todos los aparatos sanitarios que tienen que destinar. El coste es un coste muy elevado, ¿no? Muy elevado. Cualquier estancia en hospital, sea por el problema que sea, es muy alto. Pero en este caso hay que tener en cuenta que los requerimientos de respiradores, el tratamiento en sí de los antivíricos que se precisan para rescatar a una persona y devolverla otra vez con nosotros son muy altos. Aparte del coste social de separarnos de las personas queridas que ha habido aquí, sí. Y aparte del propio padecimiento del paciente sometido a esta infección, está el coste económico, que hay que valorarlo todo. Sí. Y también el coste psicológico. ¿Es verdad o no es verdad? Muy alto. Sí, porque además el miedo, frente al miedo no se puede hacer nada. Y en esta enfermedad ha habido mucho miedo. Y yo creo que lo hay. Lo sigue habiendo. Sigue habiendo, pero igual no tanto, ¿verdad? Sí lo hay, pero la gente no pone, digamos, las medidas adecuadas para resolverlo. Porque Particípanos de tu inquietud. ¿Tú qué piensas? Básicamente, al principio se metieron mucho con el gobierno porque no lo hacía bien. Pero resulta que cuando se nos ha trasladado la responsabilidad a los ciudadanos,
muchos de esos ciudadanos tampoco lo está haciendo bien. Exacto. Entonces, ¿qué se puede exigir si cuando ellos son los responsables nadie puede quejarse? Si luego al final se toman medidas más duras. Es decir, otra vez pasar a la fase 3, fase 2, fase 1. Está en nuestras manos actualmente. A raíz de el asunto de la vacuna, hemos hablado que, bueno, mi pregunta anterior era más bien, pues eso, ante la incertidumbre o la inseguridad que tenemos, porque hasta que no se determine una vacuna concreta, pues realmente estamos en manos de la incertidumbre y de un virus. Vosotros, por vuestra experiencia, habéis administrado vacunas contra la gripe o incluso otro tipo de vacunas, papiloma, me puedo imaginar todas las vacunas, y vuestra experiencia es que las administráis. ¿Cuándo pensáis que puede, a vuestro entender, modesto entender, que estamos aquí en un ámbito muy cercano, ¿cuándo podéis entender que esa vacuna puede tener o puede encontrarse? ¿En qué periodo de tiempo y cuál es vuestra expectativa? Si es que además, independientemente de que se encuentre una vacuna, luego hay que fabricar millones de dosis. Es decir, que cuesta tanto más encontrarlo como fabricarlas. Porque para que fuese la vacuna eficaz, habría que vacunar como mínimo al 60 o 70% de la población mundial. Sí, sí, eso es muy importante. Eso es muy importante porque hablamos solamente de encontrar una vacuna, que bien, hay una pelea, fundamentalmente, hablo de pelea entre comillas, entre Estados Unidos, China, posiblemente Alemania, para ver quién se lleva el honor. El honor y la economía, me lo puedo imaginar, ¿no? También, la patente. También, ahora el honor es más importante. No están peleando demasiado por la economía, aunque hay mucho dinero metido aquí. Los laboratorios incluso han abandonado otras líneas de investigación para centrarse en tratamientos. Aquí hay dos vías para combatir el virus, el tratamiento y la vacuna. Si queréis luego lo diferenciamos. Sí. Pero han invertido mucho en esto. Entonces, es muy prestigioso tanto para el laboratorio como para un país en concreto salir a Estados Unidos y decir la tengo yo o decir la tengo en China. Entonces sí que es verdad que la vacuna está muy avanzado, pero estar muy avanzado aquí en términos de conseguir una vacuna, estamos hablando de que cualquier proceso tarda meses. Aquí se están acortando plazos. Prueba, experiencia, resultado, hay que ver, prueba, resultado, hay que comprobar, ¿no? No solamente de que sea eficaz, sino que luego no provoque un problema mayor del que está tratando de resolver. Y luego que esto se pueda fabricar. Como dice mi compañero el doctor Abascal, hay que fabricarlo en millones y millones y millones de dosis. Porque ¿qué hacemos fabricando 40 millones de dosis? 40 millones de dosis en España, vale, pero estamos hablando de muchos miles de millones para alcanzar, como dice el compañero, un 70% que nos garantice que los que no estamos vacunados tampoco estamos rodeados de gente que lo pueda contraer y eso nos puede provocar una inmunidad de rebaño. Un 70% podría ser porque el coste material de una vacuna tampoco es significativo, es decir, son componentes químicos o son o en qué consiste, pues si no podemos definirlo. No todas las vacunas, algunas van por ingeniería genética y hay algunas que sí que de verdad tienen un coste alto, aparte que el laboratorio quiere rescatar todo lo que ha invertido en ella para sacarlo. Probablemente no sé en este caso, probablemente se liberasen patentes para que no fuese un único laboratorio el que lo fabrica, porque no daría abasto, sino que liberase patentes hacia otros laboratorios. Ese es mi pensamiento, ese es el pensamiento de la mayoría de los médicos, que hoy por hoy lo que queremos es resolver esto, como digo, con la vacuna o con un tratamiento antivírico eficaz. Un tratamiento antivírico, la vacuna lo que hace es prevenir de que no lo cojamos, pero una vez que lo cogemos, si no tenemos tratamiento, ya sea porque no tengamos vacuna o ya sea porque yo no me haya vacunado, por la razón que sea, hay gente que no se va a poder vacunar, no se va a poder vacunar o porque no le llega la vacuna o porque él no tolera la vacuna. No todos aceptamos todos los medicamentos, el cuerpo a veces lo rechaza, a veces hay vacunas que no me cubren, no despiertan mis defensas. Bueno, cuando yo no estoy vacunado, no tengo inmunidad
porque no tengo vacuna, Ujú. pero sí tengo la infección, se me debe ofrecer un tratamiento. El tratamiento es fundamentalmente por un antivírico. Sí, Los antivíricos de referencia Sí. se han tratado diferentes líneas sí. y recientemente se autorizó uno, el Remdesivir, para tratamiento, el primero que se ha autorizado por la EMA, por la Autoridad Médica Europea, del Medicamento Europeo, y hay un laboratorio que lo está fabricando, digamos, masivamente. Ajá. También es curioso que hay que saber que Estados Unidos ha comprado el 90% de la fabricación Sí, en los próximos meses sí. de este medicamento, Ajá. con lo cual ellos tienen garantizado el abastecimiento Sí. y si les Pues sobra, es un acto un poco, pues se puede calificar como desleal hacia el resto de la humanidad, ¿no? cada uno se protege como puede y Sí, pero debiera de haber ha un- ido el señor Trump y ha dicho pago Sí, y recibo. sí. A ver, no son los únicos No que es lo- tienen... no es lo más Asunto solidario, ¿no? resuelto. No, pero aquí cada uno se busca sus elecciones. Sí. Además tú piensas, cualquier medicamento nuevo que se fabrique se tarda aproximadamente entre 5 y 10 años desde que se empieza hasta que se finaliza el periodo de prueba. Con la vacuna se quiere pensar que en menos de 2 años estará, o sea que fíjate cómo se agilizan todos los plazos. Ya. ¿Eh? Total, que nadie sabe, pero se espera que sí. Y mientras tanto nosotros somos los que tenemos que colaborar para resolver esto. Sí. Sí, queridos espectadores, seguimos grabando el programa actual en las instalaciones, en los jardines del Hotel El Ancla. Queremos seguir agradeciendo la amabilidad de los responsables del hotel en cedernos las instalaciones para poder desarrollar este programa. Continuamos con la entrevista y a raíz de las afirmaciones y de toda la exposición que la verdad nos está gratificando, toda la densidad y la gran información con la que tienen nuestros entrevistados, sí que queremos seguir continuando hablando. Has hablado Javier y Benigno, habéis hablado del tratamiento, ¿no? Una cosa es la vacuna, otra cosa es el tratamiento a una persona asintomática que lo está sufriendo. Vosotros, por vuestra experiencia o vuestros conocimientos también, ¿qué es lo más efectivo cuando... Claro, porque yo estoy pensando en una persona que contrae el virus y, para empezar, psicológicamente, yo no hablo ya físicamente, ¿no? Quiero hablar psicológicamente, tiene que sufrir un shock ahora mismo impresionante. Tiene que sufrir un shock, un bloqueo, porque esa persona, ¿no creéis que, no lo sé, yo no lo sé porque tampoco sé si se trata así, que esa persona tendría que tener un tratamiento, al menos unos tranquilizantes o algún tipo de suministro de material para relajar la ansiedad? Porque yo estoy convencido, vamos, por lo menos los conocidos que yo tengo, sufrieron un bloqueo mental que era una ansiedad absoluta. Además, les confinaban en un hospital, en una habitación, es decir, no podían en un principio, no tenían medios para comunicarse con sus allegados, con sus afines, ni podían hablar por teléfono, ni podían ver la televisión. Es decir, de momento, de ser una persona que disfrutamos de libertad, nos encarcelan. Esto es así. ¿Qué pensáis al respecto? Y a la fuerza. Y a la Sí, fuerza. ¿Qué que sí, pensáis que al sí. respecto? Que no ha quedado más remedio. Y además incluso los mismos médicos de hospital sobre la marcha han tenido que ir decidiendo las cosas que tenían que hacer. Desde lo que se hace al principio a lo que se hace ahora, se han ido poquito a poco modificando y todos aprendiendo. O sea, que no solamente aprendiendo, sino que seguimos aprendiendo. Y aquí en este caso hay que tener en cuenta que ha habido conexión entre todos los hospitales del mundo, para intentar entre todos cada uno dar un paso para mejorar la situación. ¿Consideráis que ha habido un buen flujo de información entre profesionales? Sí, en este caso... Más que políticos, diría yo. En este caso Mejor. yo creo que la verdad es que eso ha existido. Y es muy Eso ha gratificante, existido. es muy gratificante. Hay que tener en cuenta que, como decías tú antes, actualmente tenemos muchos medios para comunicarnos que antes no existían. Ha habido un flujo de información no presencial importantísimo, Ajá. importantísimo, al que Telemática. podíamos, sí, entre especialistas
del mismo hospital, pero que ni siquiera entraban en contacto, y entre hospitales diferentes y entre países diferentes, que cada uno portaba su propia experiencia, y que era muy importante porque todo era nuevo y todo podía sumar. Entonces Sí. hay que tener en cuenta Sí. que eso nos ha favorecido un montón a la hora de que, aunque nos parezca que esto ha sido importantísimo, ha ido rapidísimo en comparación con las anteriores pandemias que haya padecido la historia de la humanidad. Ha ido a un ritmo mucho más acelerado, tanto la curva ascendente como la que desciende, aunque esto todavía no ha parado. El virus tenemos que saber que no va a desaparecer, probablemente, aunque no se sabe del todo, probablemente el virus se va a quedar con nosotros de una manera contenida. Estaremos vacunados, tendremos unos tratamientos más adecuados, parte de la población irá generando sus propias defensas, pero el virus no va a desaparecer como si quemásemos un papel y ya no está con nosotros. El virus seguirá con nosotros y ya dejará de tener esa importancia que tiene ahora, que ha hecho paralizar la economía y la vida social de todo el planeta. Sí. Yo quería también preguntaros, dices que ha paralizado la economía, dices que se va a quedar entre nosotros. ¿Cómo crees que podemos gestionar a ver si me sé explicar o sé explicarme? Gestionar a partir de ya digamos que no la pandemia, sino gestionar el comportamiento social. ¿Qué es lo que debemos hacer para gestionar, digamos, correctamente digamos, al aislarnos de la enfermedad? ¿Qué debemos hacer de forma inexcusable? Pues en primer lugar lo que se está... Y parece que es una pregunta que es obvia, pero yo creo que es importante tener los conceptos muy claros. ¿Por qué digo yo esto? Porque una de las al inicio de la pandemia, una de las grandes discusiones que en todos los telediarios y en todas las noticias y en todas las publicaciones, y sobre todo los políticos, nos decían: no era obligatorio el uso de mascarillas. Hombre, también nos no era confinaron obligatorio. en casa. Es que no era obligatorio, Sí. nos acordamos todos, no era obligatorio y no era necesario. Pero ya las últimas noticias indican, y ya lo estamos viendo continuamente, que incluso se está decretando la obligatoriedad necesaria del uso de mascarilla. Entonces, es que hay ¿qué que saber criterios? que la mascarilla básicamente es para que las personas que están enfermas pero que no lo saben no contaminen a los demás. Porque a lo mejor estamos en un grupo de 6 o 8 personas, como ha ocurrido, que va a una fiesta, uno está malo y contagia a los demás. Entonces, el único fin que tiene la mascarilla básicamente es evitar que si yo estoy enfermo, mi compañero u otras personas se contagien. Sí. Porque los que tienen clínica es muy fácil, porque van al médico, les mandan al hospital y les hacen la prueba. Pero los que no tienen clínica caminan de un sitio para otro, se desplazan y se mueven tranquilamente, pensando incluso que no están enfermos, pudiendo estarlo. Sí. Entonces es primordial que cada uno de nosotros actúe teniendo en cuenta que a lo mejor estoy yo malo y que por eso me la tengo que poner. Y así evito que mis amigos, familiares y vecinos se enfermen. Eso es lo más básico que tenemos que hacer. Yo creo que apreciamos todos que, salvo, bueno, algunas excepciones, sí que ya empieza a existir una concienciación social de los comportamientos, y la gente sí que está aislándose, es decir, aislándose en el sentido de que se está separando de la cercanía, y sí que yo creo que debemos hacer una pedagogía, incluso en este programa, para poder pues difundir a la gente que debe de aislarse físicamente, es decir, este 1,5 metros que tenemos ahora de distancia, pero yo creo que tiene que ser obligatorio en cualquier circunstancia. Bien en un espacio abierto, bien en un local cuando entramos, en una tienda, en un banco o en cualquier lugar, ¿no es así? Así es. Además tenemos que tener en cuenta que lo hacemos así porque si la epidemia vuelve de nuevo, el gobierno va a tomar otra vez las medidas del estado de alarma, con lo cual nos perjudicaremos mucho más. O sea que nosotros somos responsables de lo que pueda ocurrir, frente a lo cual tenemos que decidir nosotros qué queremos hacer. Javier, continúo contigo. Y casi volviendo, por decir algo al principio, a tu entender, el confinamiento
parece ser que ha sido positivo, o que igual era el único remedio en aquellos momentos. Yo creo que era el único remedio, había que hacer algo y no se sabía otra cosa, no se sabía actuar de otra manera, y en contra de lo que digamos se había hecho hasta ahora, nunca se había hecho que por una enfermedad nos aislásemos todos, aislábamos únicamente al enfermo. En esta ocasión se aislaba a la población sana, junto con los enfermos, pero sí. Quiero decir que hasta ahora lo que actuábamos, cuando hemos actuado para aislar, era aislar a un enfermo. En este caso hemos aislado a los enfermos y a los sanos, nos hemos separado todos, hemos creado medidas de distanciamiento que normalmente, si no son todas, muchas se nos van a quedar un poquitín pegadas al cuerpo, es decir, que todos vamos a ver ya como algo más natural mantener una cierta distancia, llevar una mascarilla que se nos hacía rarísimo, sobre todo cuando veíamos por la televisión que en ciertos países la gente caminaba de manera habitual con una mascarilla, y a nosotros nos parecía que eso era, no sé, que estaba un poquitín sobre todo en Japón, sobra. ¿no? En Japón yo tengo experiencias de gente que conozco que ha ido China. a Japón, y especialmente, yo más que nada tengo el concepto de Japón, que la gente era súper escrupulosa, pero mucho antes de tener la pandemia. Sí. La Y el saludo mismamente en Japón no se tocan. Sí. Y nosotros aquí nos han cortado una forma de ser nuestra que nos ha dado un gran disgusto. Claro. Tenemos que cambiar. Los 2 besos españoles son reconocidos en todo el mundo. Por eso. Y los abrazos. Y los abrazos. Pero claro, es que también es parte de nuestro carácter, ¿no? Sí, es imprescindible. Somos así. Parece que dando un abrazo, parece no, yo creo que sí. Un abrazo es una liberación emocional. En y el nos sur sentimos de Europa, mejor. cada vez que hablamos y nos relacionamos, nos tocamos. O sea, no entendemos ver un amigo sin darle un golpe en el brazo, aparte de un apretón y parece de que manos, si no le das, parece que eres un maleducado. Eres un maleducado, o estás enfadado con él. O que eres muy serio. Ya. Sí, y eso, la verdad es que es como lo que comentabas antes de, a ver, que si necesitaban apoyo psicológico los afectados. Para mí me parece muy importante, porque el ánimo en una enfermedad, vosotros me diréis, es fundamental. ¿Sí o no? Aquí al afectado... Es para todo, pero para una enfermedad... Aquí al afectado parecía un apestado, más que un afectado. O sea, era cuando, como... En los tiempos históricos de la peste, que aléjate, no te me acerques. Hemos visto estas noticias tan desagradables de sanitarios que estaban viviendo en un edificio y que los señalaban, incluso les hacían grafitis en los coches y los querían, y trabajadores esenciales, sanitarios y trabajadores de muchas áreas esenciales que tenían que salir de su casa para ir a trabajar, y que desde su propia comunidad de vecinos o desde las ventanas les señalaban o los increpaban porque iban por la calle, cuando lo que estaban haciendo era mantener al resto de la sociedad, que tenía que quedarse por decreto, por decirlo de alguna manera, en su casa. Pero es curioso, fíjate, Javier y Benigno, resulta que en España, hablaba del confinamiento yo antes, ¿no? Que yo creo que en definitiva ha sido muy duro, especialmente no para lugares, para Cantabria, no, porque en Cantabria la población es dispersa, quien no tiene, pues tienes viviendas rurales, puedes disfrutar de una parcela, estar a gusto y demás, en un pueblo pequeño. Pero, por ejemplo, para ese tipo de gente que vive en un edificio de alturas y que tan solo tiene para abrir una ventana y un pequeño balconcito. Si tiene balcón. Si tiene balcón, que el balcón ahora ha sido un lujo. Un lujo. Y si tienes 2 o 3 niños, ya pues ni te digo yo. Unidades familiares de 6 personas en un piso de 50, 60 metros cuadrados. Horrible. Conviviendo hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Sí. Pero yo quería hacer una pequeña comparación, simplemente. En otros países muy avanzados, llámese Suecia, no han tenido confinamiento, pero tampoco el resultado ha sido tan malo. ¿Qué pensamos al respecto? Primero, la sociedad allí es diferente. El comportamiento social de ellos, básico, anteriormente ya estaban aislados. Se aislaban físicamente unos de los otros, mucho más de lo que lo hacemos nosotros.
A ver, ¿por qué se aisló aquí principalmente? Sí. Porque no queríamos que llegase un pico, que llegó, Claro. pero que fuese el menor tiempo posible al hospital de muchos casos muy graves al mismo tiempo. Correcto. Es como si entramos todos a comer a la misma hora en un restaurante. Saturamos y tenemos que esperar Y porque queremos que la nos cocina atiendan, no, además. no le da tiempo a preparar Claro, nuestros platos. claro. Si en vez de llegar todos al mismo tiempo, esta mesa llega ahora, la otra llega un cuarto de hora más tarde, otro lleva... Poco a poco se va dando salida. Sí. En los hospitales pasaba lo mismo. Claro, claro. No Con la daban gravedad abasto. de que la gente se muere. Lo que es la se diferencia. intentó es decir, Así es. si vamos a tener tantos miles de casos, que no sean todos dentro del mismo intervalo de tiempo. Sí, Que nos vaya, que la ola nos llegue poco a poco, Sí. porque entonces sí que la podremos tratar y contener, pero si la ola nos llega muy grande, nos desborda, salta por encima del muro de contención sí. y nos arrasa. Ajá. Entonces esto es lo que Ujú. Suecia le llegó la ola más lenta. Sí, Digamos, su comportamiento social no es como el nuestro, no son tanto de un contacto estrecho. Salvo de cuando vienen besarse. aquí. Cuando vienen aquí ya... es curioso, ¿verdad? Sí. Sobre Piensan todo de los otra ingleses en Magaluf, en Mallorca, en Benidorm. Piensan de estos- otra manera. Sí. Por eso vienen aquí también, si son diferentes, quieren notar ese calor humano. Pero claro, en este Probablemente. caso de la epidemia ha sido lo peor que ha podido ocurrir. Sí, Nuestras sí, sí. costumbres. Mira, y ya, yo creo que nos quedan ya poquitas preguntas ya. Yo creo que hemos desarrollado bastante en profundidad lo que ha sido y lo que es en la actualidad el asunto tan que nos trae a mal traer todos, nos trae de cabeza. Sí quería hacer una mención al problema que ha existido en las residencias de ancianos. ¿Tenéis algún conocimiento, alguna experiencia o el por qué ha sido tan grave el por qué ha sido tan grave la afectación en residencias de ancianos? Porque la letalidad, la morbilidad en ciertos lugares ha sido espantosa. ¿Qué podéis añadirnos a nosotros? En primer lugar, el hacinamiento. Hacinamiento Digamos, no está racionalizado en muchas residencias. en la mayoría de ellas no, el número de personas que hay por habitación es muy alto. En segundo lugar, casi todos los ancianos tienen alguna enfermedad más o menos importante. Con lo cual, cuando llega un virus, aunque si fuera el de la gripe normal, también les hubiera afectado. Pero les ha llegado el COVID, que es muchísimo más grave, y les ha afectado muchísimo más. Y luego que no sabían qué hacer con esas personas. Los servicios, digamos, de urgencias estaban saturados, las ambulancias no daban abasto, y llegó un momento que no sabían a quién recoger primero. Claro, es que si lo analizamos fríamente, y yo creo que pudiera entenderse que es inhumano, pero en cierta manera, es decir, si un médico, un sanitario, éticamente tiene que sopesar a quién salva, Pero aquí ha sido mucho peor, porque una cosa digamos, es... entre una persona de 80 a una persona de 50, decides el que tiene más... no sé. Ya, si- pero aquí el problema ha sido que muchos ancianos se han muerto en las propias residencias sin ser atendidos. Claro, Porque una cosa es que tú llegues al hospital, estés enfermo, y el médico puede hacer una valoración. Pero en este caso ha ocurrido que muchas personas mayores de las residencias han muerto en las mismas residencias, que ni siquiera han tenido la mínima posibilidad de que alguien les valore. claro, ¿Eh? claro. Y eso es un tema que hay que ahondar y profundizar para ver cómo se resuelve para el Sí. futuro. Yo creo que eso es lo que hay que intentar sacar conclusiones positivas, inmediatas, mediatas y a futuro. Es decir, tenemos que abordar el problema de la sanidad de otra forma. Tenemos que invertir más en medios sanitarios. Yo el otro día hacía una reflexión con un médico, con un especialista traumatólogo. Estábamos hablando de ciertas cosas, de cómo se entiende en España lo que es la sanidad, y una de las reflexiones que hacíamos es: ¿no somos capaces de gastarnos 3.000 euros en reparar un coche? Digo, a nivel particular, pero igual tenemos luego una enfermedad y no somos capaces de hacernos un análisis previo, de hacernos un test, de hacernos unas pruebas que igual nos van a costar 300 o 400 o 500 euros. Es decir, nuestro cuerpo y la sanidad, que es lo más importante, el bien más preciado que tenemos, sin embargo, nos revisamos un coche y todos los meses y
Ya, porque mucha gente piensa... Hablo de un coche como algo, digamos... O una cena. Por ejemplo. O varias cenas. Es que pensamos que la sanidad es universal y gratuita y no tenemos por qué pagarlo. Pero a veces todo lo que es gratis está muy saturado. Sí. Y en determinados momentos, por nuestra propia salud, quizás deberíamos adoptar puntualmente ir a la medicina privada. Y luego que hay que pensar que la salud no es un gasto, sino que es una inversión de futuro. Totalmente de acuerdo. Entonces esa es una mentalidad que tenemos que adoptar. Sí. Hay que abrir ese parámetro. Exacto. Hay que pensar qué es lo más beneficioso para nosotros, no para el medio... Para toda nuestra familia. Exacto. Que no somos individuos que vivimos solos. Casi todos tenemos una familia. Si pensamos que eso es una inversión, lo haremos sin que nos cueste. Si pensamos que gastamos o que es un derroche, lo que intentaremos es no hacer nada. Ajá. Y entonces al final nos acabamos perjudicando a nosotros mismos. Pues sí, es una de las conclusiones que yo creo que se está reflexionando por la sociedad, y a ver si los que gobiernan, porque realmente los que administran nuestros recursos son unos señores que son políticos y que discriminan dónde tienen que ir los gastos sanitarios, los gastos y los ingresos, que eso es lo más importante, dónde van los impuestos. Y yo creo que en mi opinión, es cierto que debe haber un cambio radical, ¿no? Un cambio radical en la posición, porque no es normal que tengamos noticias que nos encontremos en mitad del padecimiento y que sepamos que los hospitales, tengamos que hacer hospitales de urgencia porque no se puede atender a todos los pacientes, tengamos que comprar todo tipo de útiles como las mascarillas, como los equipos de protección, que los sanitarios no tengan medios de protección. Esto es algo que ya en el siglo XXI es impensable, ¿no, Javier? Es que aquí hay que tener en cuenta una cosa. España, el mundo entero padeció una crisis económica anterior a esto. No hablamos de la crisis del COVID, sino de la crisis económica que padeció. 2008. En aquel momento se quitaron muchos medios, sí, muchos medios humanos y materiales. Hubo una paralización del gasto probablemente, ¿no? Del gasto sanitario. Una reducción. Se redujo tanto en material humano, en personas que trabajaban para sanidad, sí, sí. Se redujo mucho en personal y se redujo mucho en medios materiales. Y todo eso no volvió. Cuando ha llegado entonces andábamos, pues digamos, al tran para mantenernos bien, mientras no hubiese un susto mayor. Pero es que no llegó un susto grande, llegó un susto mayúsculo que necesitaba de todo lo que había y muchísimo más. Se empezó a comprar material, pero tarde y caro. Sí. Porque entras en competencia. Es que era una guerra. Al comienzo de. No había material, no Exacto. había equipos de protección. En los hospitales los sanitarios trabajaban con equipo, a veces con equipos de protección fabricado con bolsas de basura. Eso era demencial. Se fabricaba uno en casa, las mascarillas se reutilizaban, no había cómo, de tal manera que un gran porcentaje de las personas afectadas, sí, aparte del sector que hemos hablado de personas mayores, aparte de ese sector, el otro sector más afectado ha sido el sector sanitario, sí, que ha sido alrededor de un 30% de todos los afectados estaban dentro del sector sanitario. Sí. Eso es un porcentaje altísimo. Sí. Y si el cuidador está afectado, pierdes al cuidador. Aparte de todo, que no es justo que una persona que esté trabajando no se le provea de medios indispensables para realizar su trabajo. Sí, pero el sector sanitario, sí, no solamente se refiere a los médicos, es médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personas que conducen ambulancias, técnicos, o sea que el sector sanitario es muy amplio, que la gente no piense que nos referimos solo a los médicos. Es todas aquellas personas que trabajan dentro del hospital que son las que han sido afectadas. Aunque nosotros seamos médicos, también tenemos que hablar de todas aquellas personas que forman el equipo sanitario, que es mucho más amplio que los médicos. Javier, sí, perdona, termina con... No, básicamente es eso, es decir, que los sanitarios es un cuerpo muy amplio. Sí.
Sí, y sí. todos se han visto afectados, ¿eh? Todos tienen su protocolo, todos están afectos por las mismas consecuencias. Así es. Y todos están en los mismos lugares, o sea, es decir, y en la primera línea de batalla, sufriendo así es. las consecuencias. Yo, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que la sanidad pública, creo que en general, creo que funciona, en general, en términos generales, bien en España, creo que sí. Creo que los médicos en general son gente competente, muy competente, pero puede ser que donde adolezca es en la gestión, ¿no es así? En la gestión, por eso existe tanta tardanza en las listas de espera para hacer operaciones, digamos, existe estos retrasos que entendemos que vosotros los estaréis viendo en vuestras consultas, que hay gente que tiene un padecimiento que dice, ¿cómo es posible que no se le haya operado ya, no? Por lo que acabábamos de comentar de falta de personal. La falta de personal, hay que tener en cuenta que, por ponerte un ejemplo, hace años, si un médico se ponía de vacaciones, automáticamente se nombraba a alguien que le sustituía. El médico del centro de salud que entraba de vacaciones se le nombraba a un médico que le sustituía. Luego fíjate, pasamos a que como no había dinero o había que destinarlo a otro sector, el médico que se ponía de vacaciones lo que hacía era acumularse su cupo a otro médico a otro compañero, pero llegaba un momento que no dabas abasto. Un compañero estaba de baja y en vez de ser sustituido, lo que era acumularle los pacientes que él tenía que atender a otra parte. Entonces, esto llevado a toda la generalidad de la gestión sanitaria, es que faltaban medios materiales y humanos para atender. En el día a día se notaba ya, pero cuando nos ha llegado esta ola, nos ha sobrepasado. Ya nos indica desde Regidor que tenemos que irnos ya al capítulo de conclusiones. Vamos que hay que ser optimistas. Eso es, vamos a sacar algo positivo de esta entrevista. Decirnos por favor, conclusiones positivas. ¿Cómo debemos de afrontar esta nueva situación? Que nosotros somos responsables de lo que pueda ocurrir y que pensar que la sanidad es una inversión y no un gasto. Muy bien. Javier. Bueno, yo querría indicar, actualmente la carga viral en la población es mucho más baja que la que hemos tenido hasta ahora, pero eso no quiere decir que haya desaparecido, con lo cual tenemos que estar pensando, como decía el compañero, que nosotros mismos y los que nos rodean podemos ser sujetos potenciales de ser portadores del virus, con lo cual si nosotros tomamos medidas como si nosotros pudiésemos tener el virus, esas medidas conducirán a que otros no lo vayan a padecer, y esto al final nos va a favorecer a todos, porque el confinamiento creo que no nos ha gustado a casi ninguno. Exactamente. Muy bien, pues ya nos vamos a despedir, ya se nos acaba el tiempo. La verdad, hemos tenido una entrevista muy agradable, muy informativa, muy ilustrativa, muy profunda también. Estoy enormemente agradecido de vuestra intervención, ha sido muy amable, habéis sido muy amables en acompañarnos y por ello os agradezco enormemente vuestra presencia. También queremos agradecer, reiteramos, a la dirección y propietarios del Hotel El Ancla, que nos han brindado sus instalaciones, el jardín maravilloso, para poder desarrollar esta grabación en exteriores, y nos despedimos ya. Recuerden, Actual es nuestro programa y nuestra televisión es 11 TV. Muchas gracias.